Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy continúo con la sección Saber Pensar. En este caso quiero darles una herramienta para entender el proceso de aprendizaje. Prácticamente todos los que de alguna u otra manera han estudiado para dar clases, es decir, educación, conocen esta herramienta y la utilizan para desarrollar sus clases. Y no es otra que la taxonomía de Bloom. ¿Qué es la taxonomía de Bloom? La taxonomía de Bloom es simplemente un proceso en el cual se dice, para simplificarlo mucho, que para poder tener la construcción de un aprendizaje se requiere tener unas bases sólidas. Y que lo último, teniendo una base sólida y construyendo piso por piso, vas a tener una buena azotea, un buen penthouse. Pero si construyes al revés, si construyes primero el techo y luego la casa, pues el techo se cae. Si tal vez no lo estás entendiendo, lo voy a explicar mejor en este video. Así que te invito para que utilicemos una herramienta que todo docente utiliza, o que la mayoría de los docentes utiliza, para no solamente nosotros entender qué es lo que quiere el docente de nosotros como estudiantes, sino para autoevaluarnos. Así que la taxonomía de Bloom la voy a utilizar como una herramienta para los autodidactas que desean aprender un tema o el estudiante que desea saber si lo está haciendo bien o no y en dónde está fallando. Lo primero, la taxonomía implica 6 pasos, pero esos 6 pasos están divididos en 2 grandes procesos. Procesos cognitivos de orden inferior y procesos cognitivos de orden superior. Pero, ¿qué tiene que ver esto con los autodidactas? Bueno, vamos a estudiar cada uno de estos elementos, de estos pasos, cómo podemos evaluar si entendemos o estamos haciendo estos pasos y cómo eso nos puede ayudar a escoger un tema. Ejemplo, quiero aprender de lógica, de retórica, de filosofía, de medicina, de matemática, del tema que tú quieras. Esta es una herramienta que te va a servir para aprender y evaluar tu aprendizaje. Ojo, si no hay evaluación del aprendizaje, no hay funcionamiento alguno. Es como voy a hacer ejercicios, pero no voy a medirme pues el peso o los centímetros, los músculos. No vas a ver esa evolución. Siguiendo estos pasos, puedes determinar cómo va tu evolución en el proceso de aprendizaje. Antes quiero hacer una aclaración. Si bien el profesor Benjamin Bloom lo publicó esta taxonomía en 1954 en su libro Taxonomía de los Objetivos Educacionales, hubo pues una especie de actualización mucho más simplificada, pues mucho más lograda para los tiempos actuales en el año 2000 y ha venido siendo la misma pues reactualizada por otro grupo de investigadores. Así que para este video voy a utilizar la reestructuración hecha en el año 2000. El primer paso o paso número 1, el piso o las bases por las cuales el edificio de conocimiento se va a hacer, se llama recordar o conocer. ¿En qué consiste esto? Consiste que no puede haber edificio de conocimientos o de aprendizaje si no tienes conocimientos básicos adquiridos, conocimientos que no necesitas comprender. A ver, el que en México se encuentra en el continente americano no es necesario que lo comprendas, es necesario que lo sepas. ¿Por qué? Ya lo veremos más adelante, cuando hagamos comprensión. Por ejemplo, que P y Q son elementos con los que se identifican las premisas en lógica, es importante que lo sepas. No es necesario que lo comprendas, todavía no. E incluso, hasta tal vez la última etapa no es necesario ni siquiera que lo comprendas, sino que entiendas que cuando veas P o Q, estamos hablando de posiblemente lógica simbólica. Para hacerlo más simple, para que todo el mundo entienda lo que estoy diciendo, si tú ves una crucecita como esta, sabes que estamos hablando de matemática. Es decir, para ser exacto, no solo de matemáticas, sino de una operación específica aritmética, la suma o la adición, depende cómo lo llamen en tu país. Y obviamente esa misma tiene unos principios. Por decir uno, el orden de los factores en la suma o en la adición no afecta el resultado. Pero como he aprendido cosas que de repente yo digo, ¿para qué me sirve eso? También me sé el principio contrario, es decir, para la resta o para la sustracción, depende cómo lo llamen en tu país, sé primero que este es el símbolo y más importante, sé que el principio es exactamente al revés que en la suma. Es decir, que el orden de los factores altera el producto o el resultado. Y todo esto son elementos que he aprendido, que me los sé de memoria. Entonces, ¿qué tipo de pregunta, qué tipo de cosas debo de meter en esta categoría? Bueno, lo primero, la definición. Si no sabes qué es filosofía, medicina, matemática, aritmética, álgebra, lógica, entonces difícilmente vas a comprender lo demás. Ya me adelanté al paso 2. El paso 2 es comprender, pero por ahora es saber. Si yo no sé qué es la música, qué son las notas musicales,
cuáles son las notas musicales, pues de poco servirá lo que viene a continuación. Así que lo primero y más importante no es saber el por qué la cruz doblada, este símbolo, es la multiplicación, o por qué una rayita con dos bolitas, esos son extraños. Bueno, una rayita con dos bolitas es el símbolo de la división, sino el que al ver estos elementos yo ya entiendo la operación a la que me están solicitando que acuda, a la que debo de ir. Entonces, la primera es las definiciones, las terminologías, pero también tiene que ver con las categorizaciones. ¿Qué categoriza? ¿Qué es la medicina y qué no es la medicina? ¿Qué es la ciencia y qué no es la ciencia? ¿Qué es la filosofía y qué no es la filosofía? ¿Qué es la lógica y qué no es la lógica? ¿Qué está en el continente americano? ¿Qué está en el continente asiático? Por ejemplo. O cuáles son las capitales, cuál es la diferencia entre una ciudad y un país, entre una población y otra población, etcétera, etcétera, etcétera. Y otros elementos son símbolos claves, que es lo que está diciendo la P o la Q. Por ejemplo, en el caso de los idiomas, si quieres aprender un idioma, los fonemas que se hacen cuando uno ve una sílaba o unas letras es importante. No puedes pasar al paso 2 si no sabes cómo se dice o cómo se usan las letras. Digo, pues no vas a poder comunicarte. Podrás de repente leer, pero comunicarte propiamente dicho no vas a poder. Digo, no te van a entender. Entonces, estos elementos mínimos es lo que constituye un elemento de recordación o memoria. Sí, a mucha gente le dice la memoria no es útil. Claro que es útil, si no, ¿cómo sabes cómo funciona tu celular? Lo que pasa es que la damos por supuesta. Por supuesta porque normalmente hemos creado esta memoria en la edad muy pequeña, de 4, 5, 6, 7 años, 10, 12. Y es conocimiento sobre conocimiento y no nos damos cuenta que hemos memorizado que hoy en día nos parecen datos inútiles, pero ya veremos al segundo paso. ¿Qué significa esto? Que si tú quieres aprender de forma autodidacta, lo primero que tienes que hacer es introducirte a los conceptos, a los principios básicos, a los símbolos si hay símbolos y precisamente a la información que se acepta tal cual. No voy a averiguar todavía el por qué esa es la información o por qué se acepta. Esos son pasos superiores. La segunda tiene que ver con la comprensión. Una vez que tengo el conocimiento abstracto, ¿por qué es un abstracto? México está en el continente americano, China y Japón están en el continente asiático. Bueno, resulta que he escuchado una noticia. Se han cerrado todos los aeropuertos del continente asiático. Entonces, la comprensión implica, en tu mente, en este momento se acaba de prender un foco y dice Asia, Japón, China, Corea, la India, etcétera, otros países. Ahora, si esos países son Asia, significa que si yo estoy en México, Venezuela, Colombia o Estados Unidos, esa noticia no significa que se cerraron aeropuertos del país o de los que están en mi continente. Entonces ya yo hice una comprensión, agarré información abstracta y la coloqué en un hecho real. Ese hecho real me permitió discriminar o categorizar una información de la otra. Entonces, si los aeropuertos asiáticos están cerrados, ¿significa que la Ciudad de México está cerrada, el aeropuerto? No, eso no significa eso, porque ya sabemos que la Ciudad de México es la capital de México, que a su vez está en el continente americano. Conclusión. Acaba de sacar una información que parecía inútil y la acaba de contextualizar en un elemento práctico. En este elemento práctico, que ya vamos más adelante, que es la tercera etapa, te permite entender el hecho de la noticia. Vamos, para que quede claro, si de repente estás aprendiendo sobre cómo analizar frases o argumentos, por ejemplo, si estamos enfocados solamente en conocer el verbo, pues podría decir Juanito Alimaña comió una perdiz. Entonces tú dices Juanito Alimaña el sujeto y la única palabra que habla de hacer es comer. Así que comer tiene que ser el verbo. Punto. Acabas de comprender que el término, la definición que viste alguna vez de verbo tiene que ver con esto. A ver, para hacerlo un poco más profundo. Si estamos hablando qué es la ciencia, ya per se tú sabes, porque hay una rama de la filosofía llamada epistemología que tiene que ver con el conocimiento que atribuimos el concepto de científico, que la pregunta ¿qué es la ciencia? Tiene que ver con la epistemología. No es una pregunta al azar, es una pregunta que tiene que ver con una rama específica del conocimiento. ¿Qué es una enfermedad? ¿Quién puede decirte qué es una enfermedad? ¿Qué rama pues, del conocimiento lo va a decir? Pues la medicina, obvio. Entonces, tienes que conocer estos elementos que te permiten clasificar. He descubierto esto. ¿A dónde debo de ir? ¿A dónde debo acudir? ¿Cómo sé si lo que se está diciendo, el pensamiento está bien formado o mal formado? Voy a las reglas de la lógica, por ejemplo. Otro ejemplo, por supuesto, es que te presento en una hoja, en una actividad ya de evaluación de lo que has aprendido, de lo que has recordado,
Ya con colocarte este cuadro que está acá, tú ya puedes saber clasificar, porque ya lo sabes los símbolos, que esta es una multiplicación, esto es una división, esto es una suma y esto es una resta. Entonces, has demostrado la comprensión. El tercer elemento, el tercer piso es, ok, he comprendido, es decir, he colocado de lo abstracto a lo contextual, al funcionamiento. Ahora voy a la aplicación. La aplicación es simplemente cómo hago para resolver un problema o que me están preguntando o que me acontece a mí. Vamos al caso de la matemática de nuevo. Tengo que ir a la panadería. Mi papá, mi mamá me dio un billete de $100 y me dijo compra 20 panes. Resulta que el pan cuesta $1 cada uno. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Yo ya entiendo que si quiero saber cuánto debo pagar, pues multiplico la cantidad de unidades por el valor de la unidad. 20 panes a $1 cada pan son $20. Apliqué multiplicación, es decir, apliqué algo que supe que comprendí cuando se aplicaba a una situación concreta que me está sucediendo o que me están pidiendo que analice. Y luego digo, ok, esa fue la primera operación, pero la segunda operación es la resta. Tengo 100, voy a deber 20, ¿cuánto tienen que darme? 80. Y si vamos más allá, resulta que yo ya sé o ya conozco que los billetes hay, por ejemplo, de 50, de 20, de 5, de 1. Entonces pregunto, ¿qué dirá darme devuelto? Bueno, debe darme un billete de 50, uno de 20 y uno de 10, digo, para llegar a 80. Pero me da un billete de 30. Como yo sé que los billetes de 30 no existen en mi país, entiendo que me están engañando. Fíjate cómo de recordar las denominaciones de billete en tu país, utilizando las operaciones aritméticas básicas, has logrado solucionar un problema e incluso has detectado que hay un interés de engaño. Ahí hay un billete que es falso, no lo puedo recibir. Al mantener estos tres elementos, que son los típicos que uno lo acompañan a uno hasta la escuela, ya a nivel universitario es otra cosa. Cuando llegues a este nivel, has llegado al fin de los conocimientos básicos. Ahora necesitamos ir un poco más allá. Es decir, has llegado hasta donde te puede llevar cualquier autor. Ahora vienen los procesos de cognición de orden superior. Es decir, aquí donde requieres pues, operación mental más allá de lo leído. Hasta esta fase podemos decir que todo es información pasiva y que ha aprendido a aplicar lo que pasivamente recibe. Es decir, yo no he hecho nada sino pues recibirlo, comprenderlo y usarlo. Ahora nos vamos a el segundo grupo de estas acciones de aprendizaje y para evaluar los conocimientos pues autodidácticos que estás teniendo. El primer paso es aprender lo que es el razonamiento analítico. Ya sobre, bueno, por lo menos unos pasos iniciales de lo que es el razonamiento analítico, lo coloqué por acá cuando hablé del método cartesiano. Descartes decía que había que analizar, es decir, que cortar en pequeños pasos funcionales la información para poder de allí derivar pues vinculaciones, inferencias y otros elementos, es decir, comprender mejor esto. Pero vamos a explicarlo con un ejemplo para que se entienda. Voy a imaginar que quiero aprender de medicina. Oye, pero eso es demasiado amplio. Entonces yo ya sé que la medicina se divide por órganos, por ejemplo, bueno, un área específica del cuerpo o por un tipo de enfermedad y su forma de transmitirse o donde se sucede. Por ejemplo, no me interesa toda la medicina, me interesa enfermedades tropicales. Eso ya te deja solamente estas 500 enfermedades. Estoy exagerando, por supuesto. No, me interesa solo el dengue. Entonces ya has logrado agarrar una masa de información y enfocarte en una información concreta. Eso permite precisamente hacer un análisis. Has excluido una gran cantidad de información y de tiempo que no te es relevante. Ahora, para hacer una forma un poco más sencilla, vamos a imaginar que alguien presenta un artículo arbitrado. Dice, esta información lo tiene el artículo arbitrado. Tú haces un análisis y dices, bueno, cuando hablo de artículo arbitrado, per se ya hay 3 sujetos, bueno, hay 4. 4 sujetos relacionados o 4 objetos de conocimiento diferente. La información, quién la hace, es decir, el autor de la información, quién la publica, la revista arbitrada y, por supuesto, quién lo lee. Entonces, como quien lo lee somos nosotros mismos, no nos vamos a analizar nosotros. Vamos a analizar, la calidad de la información, si los datos son coincidentes, si los datos tienen coherencia, si la explicación pues va de la mano con los datos. Ejemplo, hubo 300 accidentes laborales, de los cuales 300 fueron hombres. Entonces es una muestra del patriarcado. Por ejemplo, yo ya sé en este análisis que 300 personas es un dato, pero la justificación de ese dato no tiene nada que ver
Bueno, ahí después criticaremos esa respuesta, pero el que digas que es el patriarcado o que es la demostración que no existe el patriarcado, da igual. Lo que estás haciendo es una opinión. En este caso es una opinión que ve con tu relato. Es decir, el relato, agarré estos datos y le di una justificación. Entonces, ¿qué haces con el análisis? Separaste el dato de la justificación del dato. Fíjate tú, hay un incremento gradual de la temperatura. Sí, eso nadie lo está negando. Aquí lo que se está discutiendo es qué lo causa. Entonces, no es que hay un grupo que lo niega. No. Es que aquí se está discutiendo qué causa ese calentamiento. Pero bueno, entonces esa capacidad analítica te permite entender de qué se está hablando y hacia dónde se va a apuntar la información o los conocimientos. Entonces, ¿qué pasa con el autor? Bueno, se puede decir, el autor habló del libro, el artículo es sobre los beneficios de las bebidas de cola para el deporte. Y fue publicado en la revista Deporte altamente especializada, arbitrada. Entonces dice, bueno, el sujeto fue financiado por la Pepsi o la Coca-Cola. Bueno, ahí hay un conflicto de intereses. Y la revista tiene un prestigio, pues muy poco. Realmente no tiene un alto prestigio. ¿Y cómo se mide el prestigio? Bueno, ya ahí podemos verlo si el prestigio tiene que ver con quién ha publicado allí, con los años, con el reconocimiento de otros. Eso es irrelevante. Pero tienes un sistema de medir, es prestigiosa, no es prestigiosa, la citan, no la citan, tiene errores ciertas la revista se ha equivocado varias veces y ha tenido que echar para atrás y pedir disculpas. Entonces, todo esto da una secuencia en la cual tú puedes analizar e inferir hipótesis. Lo que diga el sujeto hay que verlo con pinza, no quiere decir que no sirva, hay que verlo con pinza porque tiene un interés manifiesto. Y el hecho de que se publique en la revista no es suficiente aval porque esta revista pues tiene su historia de publicar artículos con errores. Entonces, ya por allá tú empiezas a analizar un poco más el contenido, pero ya has tomado una serie de análisis que podrían alterar la visión del contenido. Y saber eso es necesario precisamente para que haya un razonamiento analítico, es decir, separarlo y hacer inferencias. Luego viene el paso. Una vez que hagas la separación de las cosas en elementos vinculantes que a su vez puedas crear, no solamente explicar estas inferencias, es decir, determinar si hay una causa o un motivo, si hay una correlación o no hay una correlación, si hay una causalidad o no hay una causalidad, si de repente hay un interés subjetivo de por medio, etcétera, si de repente lo que dice o lo que se afirma no tiene que ver mucho con los datos, sino con una interpretación de esos datos y una serie de etcéteras, que es el momento en el cual, este es el momento que tú vas a dudar. Lo que pasa es que tienes que analizar y separar para entender dónde está esa duda, dónde están los problemas. Si no los separas, no vas a poder ver estos. Es una especie de esquema de introducción a esta información. La quinta pata o el quinto edificio tiene que ser con la crítica. Este es el pensamiento crítico o la evaluación de lo aprendido. En la crítica tú dices, ok, ya descubrí que aquí hay algo que me chirria. Entonces, allí es cuando tú vas a decir no solamente qué te chirria, sino por qué. Aquí, vamos a colocarlo en YouTube. Fernando, me parece terrible tu contenido. Para llegar a eso, tú tienes que recordar que tú tienes un criterio de valoración de lo que es bueno y lo que es malo en contenido de YouTube. Entonces, si yo digo, es bueno si tiene una buena, pues no sé, si es divertido, si de repente tiene un orden, tiene una buena iluminación, tiene una buena edición, etcétera, etcétera. Utiliza referencias bibliográficas o cita artículos científicos en sus videos, etcétera, etcétera. Todo esto son tus categorías y lo llevas a la comprensión. Si he dicho esta categoría, este checklist de lo bueno, voy a colocarlo y lo voy a analizar en la aplicación, en la comprensión de la aplicación, en este video para analizarlo. No, este video es una porquería. Entonces, para determinar por qué es una porquería, es que tú has hecho el análisis. Es una porquería porque me parece que la persona está descuidada, no se peina bien, está desordenado. Entonces, para mí, en el checklist, el orden es importante. Segundo, no es divertido, es un pelmazo. Entonces, obviamente, no es entretenido. Si no es entretenido, para ti forma parte de la categoría mala. Entonces, tú lo has colocado entre los malos. Fíjate que te estás justificando a ti mismo la respuesta. El análisis implica el tú decir por qué me parece que este video es pésimo. Tú tienes que, y entonces determinar cuáles son los elementos. No, lo que pasa es que, qué sé yo, no me gusta, no sé, póngale usted lo que usted quiera. Ahora bien, el quinto elemento, que es el de la crítica, es exponérselo a los demás. Ok, yo ya tengo claro por qué es malo, pero alguien va a preguntar, ¿por qué? O yo mismo voy a decir, por qué. Mira, eres malo o no me gusta porque citas desde, no sé, tu sesgo. Aquí voy a dejar un
el comienzo de otro video. Todos estamos sesgados, todos tenemos sesgos. Pero bueno, independientemente de eso, tú tienes un sesgo que yo no lo tengo. Tú siempre vas a ver hacia un lado que te interesa a ti y no vas a defender al otro lado que no te interesa a ti. ¿Sí? ¿Dónde está lo anormal? Tienes un diente salido aquí. Ah, bueno, ajá. ¿Y? O sea, eres gordo y feo. Y me estás evaluando por los elementos estéticos. Pensé que entrabas acá para escuchar lo que tú dices. ¿Editas mal? Sí, no estoy buscando una edición alta. ¿No haces buenos chistes? Bueno, no es un contenido dedicado a hacer humor. Ese es el concepto. Entonces, todo esto que tú has hecho, que has colocado, lo llevas a público. Y obviamente ese público, es decir, todos los demás, somos los que vamos a ver si aceptamos o no aceptamos lo que has hecho. Así que la crítica va de la mano de evaluación. No me gusta porque X, Z o Y. Eso es precisamente la crítica, es decir, agarrar el análisis, convertirlo en que sea entendible para los otros, publicarlo y a su vez que los otros puedan interactuar con el mismo y decir si están de acuerdo o no están de acuerdo, dónde están las fallas. Esto es todo el pensamiento crítico. Los primeros 4 pasos son necesarios para llegar a este paso. Y el último, ya pasaste la crítica. ¿Y ahora qué? Bueno, la creación de contenido. Yo puedo hacerlo mucho mejor que tú. Bueno, hazlo. Si lo haces igual que yo o igual que otro, no estás haciendo nada nuevo. Estás repitiendo, aunque no lo sepas. Y eso hay que ponerle mucho cuidado porque crear es hacer algo nuevo. Pero ¿cómo puedo hacer algo nuevo? Sabiendo lo que se ha creado. Si no sabes, no puedes crear algo nuevo. Un error muy típico, sobre todo los jóvenes, es que dicen, estoy filosofando porque estoy razonando. No. Porque lo que tú estás razonando no es nuevo. Muy posiblemente lo que tú estás razonando y que crees que es nuevo, lo escribió un filósofo hace más de 300 años atrás, 500 años atrás o hasta 2000 años atrás. Entonces, es bueno saber cómo se ha llegado al estado de arte actual, o lo que es igual, cómo se ha llegado al conocimiento actual, para que de allí en adelante tú puedas crear algo nuevo. O bien, a partir de la proposición de algo totalmente nuevo, o con la proposición de crear o cambiar alguna estructura pues ya consolidada. Bueno, si sigues estos 6 pasos, sobre todo los 5 primeros, simplemente es altamente probable que tengas un desarrollo de aprendizaje, aunque sea autodidacta, de muy buena calidad. Si los 3 primeros no funcionan, no van a funcionar los otros 3. Crear de la nada es imposible. Crear de la nada es repetir, pero a partir de la ignorancia. Bueno, es todo por hoy. Espero que les haya gustado esta sección de saber pensar y estas herramientas para pues autoevaluarnos o tratar de desarrollar nuestro camino de aprendizaje. Es todo por hoy. Antes de despedirme quiero saludar y agradecer a mis Patreon que vienen de seguidas. Humberto Om, David Garay, José Flores, Néstor Magnaut, Eva García Franco, Miguel de la Rosa, Joaquín López, Marvin Jarquín, Manuel Pérez, Jorge Guerra, El Perro de Diógenes, Humberto Ávila, Rocío Cori, Leopoldo Hernández, Luis Vargas, AI, Alex, Abrazagorus, Guillaume Padrón, Tony Macías, Hot Frigo, Marcos, Alfonso, Cris Balco, Lula, Harry Won, Leonel Virrojas, Jaime Almenares, Miguel Morales, Alberto Rojas, Gonzalo Alsina, Juan Arosemena, Eduard Soto, Mariano Sibila, Ernesto Pablo, Justin Hidalgo, Rafael Romero, César Albial, Derdiana Javier, Sebastián Marín, Antonio Urbina y Miuras 92025. Muchísimas gracias por el apoyo al canal. Es todo por hoy. ¿Qué te ha parecido? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Por favor, si quieres un resumen, haz tú el resumen aquí abajo y pues te le daré corazoncito si deseas hacerlo y tomarte la molestia de ello. Recuérdate, te invito a mis canales secundarios, el Picalibro Live y Capitán Cultura. Igualmente, ya YouTube está colocando por acá 2 videos que pues te solicito, te pido que pues vayas y los conozcas. Igualmente, si no estás suscrito, por favor, suscríbete, ¿qué estás haciendo? Comparte este video, comenta este video, en fin. Recuerda, menos Estado y menos impuestos es necesario. No dejes que otro piense por ti. Sapere aude y hasta luego.